Hola, mi nombre es Joe y esto es Foxcast. El pasado 2 de julio se celebró aquí en Bogotá la Marcha del Orgullo LGBTI. Y aunque han pasado muchas cosas en estos 2 meses que he estado en movimiento, quería hacer este video para comenzar a grabar videos nuevamente. Porque realmente necesitaba algo como la Marcha del Orgullo para llenarme de ánimo, de ganas de hacer más. La marcha estuvo muy bien, fue divertida, hubo mucho color, hubo consignas, hubo un lema que fue muy importante, hubo música, alegría, gente bonita, hubo de todo realmente. Pero como parte de esta comunidad LGBTI y siendo responsable de movimientos y transformaciones en otros lugares, en otros espacios, quiero dar mi opinión de una manera que pueda llegar a todos ustedes, quienes ven este canal, aunque seamos pocos por ahora. Entonces aquí van mis 3 críticas a la comunidad LGBTI. Aplican para Bogotá, pero también funcionan para cualquier otra parte del mundo. 1. Orgullo. Muchas de las personas que evitaron ir a la marcha del orgullo aseguraron que la marcha era una pérdida de tiempo, porque se ha enfocado más en ser una fiesta que en una lucha legal, política, social por los derechos de nuestra comunidad. A estas personas quiero responder lo siguiente. En primer lugar, las luchas políticas, legales y sociales se realizan todos los días. Si ustedes realmente creen que la Marcha del Orgullo es una pérdida de tiempo, deberían estar apoyando los movimientos todo el año, para que formen parte de las acciones constantes y no de un solo día. Pero esto me regresa a la pregunta, ¿por qué la Marcha del Orgullo se ha convertido en una fiesta? Bueno, hay que verlo de la siguiente manera. Cuando pensamos en la palabra orgullo, hay que tomar en cuenta que el orgullo no se ve como esto. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero invitarlos a hacer un momento de silencio, porque mi hijo ha pasado de grado y estoy muy orgulloso de él y quería que todos lo supieran, y por eso he convocado a esta rueda de prensa, para demostrarles lo orgulloso que estoy. Gracias. El orgullo se ve más bien como es. ¿Aló, mamá? Hola, ¿cómo estás? Sí, mamá, ayer me dieron la nota final. Sí, me gradué este año, mamá. Sí, mamá, lo logramos, me voy a graduar. Sí, mamá, estoy muy feliz, de verdad. Creo que voy a llorar y toda la emoción, y por fin ve preparando el vestido. Yo voy a empezar a averiguar la toga, el birrete. Va a ser, hagamos una fiesta, mamá, que haya mucha comida, invitemos a todos, hasta la tía, el primo Juan, que lo odio a muerte, no importa. Es el momento, mamá, de verdad. E incluso un poco como esto. Entonces, el orgullo está asociado con cosas como felicidad, emoción, alegría, sonrisas, color, fiesta. Y la marcha del orgullo es un momento para festejar todo lo que se ha logrado durante el año trabajando. Vale la pena reunirnos con nuestros amigos, nuestros familiares y decir: aquí estamos y no tenemos miedo. Y más aún, la marcha de la diversidad tiene que demostrarle al resto de la sociedad que nosotros sí aceptamos a los demás como les dé la gana de ser, y que podemos marchar de camisa y corbata junto a una persona vestida en tacones, a otra persona que se identifica como lesbiana, a una persona que se identifica como gay, a un par de padres de familia que se identifican como heterosexuales, junto a un par de chicos de gimnasio y un par de osos por igual, y que todos estamos allí disfrutando el mismo momento, en paz, en unión. Eso es un mensaje muy poderoso que la Marcha del Orgullo tiene que seguir dándole al resto de la sociedad. Aceptación. Mi segunda crítica va sobre la palabra
educación. La marcha de Bogotá de este año tenía un lema que me pareció increíble: estados laicos, seres libres. Y esto es una cosa genial. Para muchos de ustedes, el lema de la marcha fue simplemente algo que repetir. Sin embargo, mi crítica va con la palabra educación, porque me queda entonces la pregunta: ¿cuántos de estos chicos y chicas realmente sabían qué estaban gritando, qué estaban apoyando? Y la idea es que si queremos lograr el apoyo de toda la sociedad, de todos los sectores, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de los hombres, las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, heterosexuales, tenemos que enseñarles qué estamos tratando de cambiar, de mejorar en su mundo. Entonces, esta segunda crítica va para las organizaciones. ¿Cómo estamos preparando a nuestros chicos y chicas? ¿Qué les estamos enseñando para que lleguen un domingo a una marcha y griten estados laicos, seres libres, y que realmente sepan qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo y cómo eso puede cambiar su vida? Mi tercera crítica va marcada con la palabra contradicciones. Una de las críticas más fuertes que tenemos como comunidad LGBT tiene que ver con nuestro aspecto sexual. En nuestra Latinoamérica nos enseñan que el sexo es pecado. Así de simple, lo dije, el sexo es un pecado. Si tú te acuestas con otras personas, eres una puta, eres una zorra y estás mal. Entonces, nuestra comunidad LGBT, en lugar de ser fuerte, de ser firme y desconectarnos de esa idea tan prejuiciosa y religiosa, nos hemos enfocado en reforzarla y convertirla en parte de nuestro discurso. Entonces vemos a activistas LGBT que todavía usan palabras denigrantes, usan palabras sexorrepresivas para hablar de otros, y usan términos como promiscuo, perra, zorra, puta, fácil, y nos estamos haciendo daño. Durante esta marcha en Bogotá hubo un grito, un canto, un eslogan que me llamó mucho la atención, pero que al mismo tiempo me hizo ver la fuerza de esta contradicción tan grande. El grito decía: ni de la iglesia ni del Estado, mi cuerpo es mío y yo decido. Pero me gustaría que hiciéramos un énfasis en este canto particular y lo despedazáramos para entenderlo bien. 1. Ni de la iglesia. Entonces, ¿por qué seguimos usando palabras como pecado, promiscuo, adúltero, para pensar en las relaciones homosexuales, para juzgar a las personas que deciden acostarse con quien les dé la gana de hacerlo y cuando les dé la gana de hacerlo? 2. Ni del Estado. Pero seguimos usando palabras que usan otros grupos, otras identidades, para juzgarnos entre nosotros. Y nos tratamos de puta, fácil, zorra, perra, denigrándonos. Incluso, peor aún, porque casi siempre esos insultos van en femenino. ¿Por qué usamos el femenino para denigrar a otras personas? ¿Acaso ser mujer es peor que ser hombre? ¿Es peor ser perra, zorra y puta que ser perro, zorro y puto? Realmente estamos tan mal educados en nuestra comunidad LGBT que perdemos el norte y caemos en este juego de palabras realmente absurdo. Y yo me pregunto, ¿realmente somos tan hipócritas y estamos tan mal educados en qué decimos, que vamos a una marcha a gritar que mi cuerpo es mío y yo decido, pero luego criticamos, luego usamos esas palabras, luego repetimos esas canciones tan patéticas para juzgar a las personas que realmente están decidiendo qué hacer con su cuerpo? Acostarse con alguien también es un acto político, porque es una forma en la que yo le demuestro al mundo que mi cuerpo es mío y yo lo puedo usar como yo quiera. Eso es algo que deberíamos enseñarle también a nuestra comunidad, a respetar las decisiones sobre el cuerpo de cada quien, sin juzgarnos, sin usar términos patéticos, absurdos y cargados de represión como promiscuo, adúltero, perra, zorra, puta, fácil. Deberíamos alejarnos de eso.
deberíamos ir más allá, ser más tolerantes, ser más respetuosos. Después de todo eso, es lo que queremos que el resto de la sociedad sea con nosotros, tolerantes y respetuosos. Entonces, ahí está, mis 3 críticas a la comunidad LGBTI. Una para quienes no fueron a la marcha, una para las organizaciones y una para aquellos que siguen usando lenguaje sexo represivo dentro de la misma comunidad. ¿En qué están pensando? Recuerden presionar abajo en el botoncito de me gusta, compártanlo con sus amigos, dejen su comentario abajo y búsquenme en Instagram como Joe Wiccan y Travel Fox Cat. Chao a todos, besos. ¡Aló! ¡Mamá! ¡Sí! No, otra vez, soy muy mal actor.